Buen día, gente, mi nombre es Luis Ángel Cardador Neria, de la carrera de Mecatrónica del grupo 301. Actualmente curso el tercer cuatrimestre en el Tecnológico Universitario de Valle de Chalco. Este video es para la materia de electromagnetismo impartida por el profesor Raúl, en el cual mi compañero Gerardo y su servidor Luis Ángel les vamos a presentar algunos elementos de electricidad de potencia. Por mi parte, yo les presentaré 5: el rating, clemas, regletas de conexiones o simplemente borneras, los pulsadores o interruptores de presión, el interruptor diferencial y el contactor contemporizador. Después mi compañero le cederé la palabra para poder presentarle los otros 5. A continuación, empezaremos hablando por el contactor contemporizador. Bien, como ya dije, comenzaremos por el contactor contemporizador, pero primero necesitamos saber qué es un contactor por sí mismo. Un contactor es un dispositivo electromecánico el cual cumple la función de establecer o interrumpir el paso de corriente, ya sea de un circuito de potencia o un circuito de mando, apenas la tensión de la bobina se esté dando. Los contactores tienen la capacidad de cortar la corriente eléctrica del receptor, inclusive pudiendo ser accionados a distancia. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve por aplicación principal efectuar maniobras de cierre o apertura de circuitos eléctricos que se encuentren relacionados en instalaciones eléctricas o de motores, por ejemplo. Aquí entrando ya a los temporizados, tenemos de dos tipos: el retardo a la conexión y el retardo a la desconexión. Son muy fáciles de entender. El primero, lo único que nos dice el retardo a la desconexión es programar un tiempo, por ejemplo 1 minuto, por ejemplo. Dentro de ese minuto va a estar desconectado, pero pasado ese minuto va a activarse. Eso es lo que nos dice el retardo a la conexión. Pero el retardo a la desconexión, eso es totalmente lo opuesto. El contactor ya está activado. Si le programamos 10 segundos, 30 segundos, pasados esos segundos que nosotros le programemos, se va a desconectar, o sea, va a abrir el circuito. Ese sería el retardo a la desconexión. Y también hay unos mixtos. Estos por lo regular tienen de los dos tipos, tanto retardo a la conexión como retardo a la desconexión. Estos igual se les programa un tiempo estimado, el que nosotros querramos, y así es como funcionan. A continuación les mostraré el siguiente. Interruptor diferencial. Un interruptor diferencial es un dispositivo electromecánico, es decir que su funcionamiento involucra tanto energía eléctrica como energía mecánica, que se utiliza como sistema de protección automático. Este se instala en cualquier instalación eléctrica que tenga contacto con las personas y su fin es de protegerlas ante cualquier electrocución que puedan sufrir. ¿Para qué sirve? Bien, estos interruptores son los encargados de cortar el paso de la corriente cuando una persona queda electrocutada. Esto es principalmente con el fin de que las personas puedan ser protegidas de posibles electrocuciones. ¿Cómo funciona el interruptor? Primero hay que saber cómo funciona un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico donde entra una intensidad de corriente recorre cargas que estas pueden ser elementos eléctricos de un hogar, por ejemplo. La intensidad de corriente eléctrica que sale del circuito es la misma que la que entra. Se pierde intensidad si por ejemplo una persona se queda electrocutada, ya que parte de la corriente del circuito se pierde por tierra. El interruptor diferencial compara a través de los campos magnéticos producidos la corriente que entra y la corriente que sale del circuito. Al ser campos magnéticos producidos por la misma intensidad, pero por corrientes con dirección opuesta, estos se anulan. En el caso de que las intensidades sean distintas, queda un resultante en el campo magnético, el cual hace mover la perilla que corta el circuito eléctrico. Es decir, este interruptor, cuando detecte una diferencia en su salida o en su entrada, que no sea la misma, lo único que va a hacer es mover la perilla que corta el circuito. En el siguiente video podemos observar su funcionamiento. En este video prácticamente lo que se muestra es cómo el interruptor, el cual está mostrado con un círculo, va a bajar en cuanto se le induzca un voltaje distinto al que ya está sometido, el cual se puede presentar por, como ya mencionamos, que una persona se puede haber electrocutado o algunos otros tipos de fallas dentro del circuito.
Este, como se observó, simplemente lo único que hace es apagarlo bajando el switch. Ahora bien, el siguiente elemento que les voy a presentar es el pulsador, en este caso los de presión. Estos son muy fáciles de entender y son muy vistos en cualquier parte de nuestra vida cotidiana. Estos se encuentran de dos tipos, el normalmente cerrado o el normalmente abierto. Empecemos con el normalmente cerrado. Este, como su nombre lo dice, sin pulsar o sin ejercer presión, ya está dejando pasar la corriente porque ya está cerrado el circuito. Es decir, que al momento de que nosotros pulsemos el botón con cualquier parte de nuestro cuerpo, en este caso un dedo por ejemplo, vamos a cortar la corriente, lo vamos a pasar a normalmente abierto. En cambio, los pulsadores normalmente abiertos es totalmente lo contrario. Estos, así como están sin presionar o ejercer alguna presión, tienen el circuito normalmente abierto, pero al momento de nosotros ejercer presión sobre ellos, lo que hacemos es dejar pasar el flujo de corriente eléctrica. En estos prácticamente es fácil de comprenderlos, puesto que se ven muy usualmente en nuestra vida cotidiana. Bien, el siguiente elemento que les voy a presentar son las famosas clemas, o como yo las conozco, borneras. Estas básicamente pues es un elemento que sirve para conectar cables limpiamente con la ayuda de un destornillador. Facilita más que nada el poder corregir las conexiones que están mal o probar a hacer variantes. Esta más que nada pues se usa de plástico, la bornera, y con los tornillos de metal. Los tornillos, como se puede ver en las imágenes, no se pueden salir de la carcasa, aunque parezca que sí. Estos tornillos solo se salen de la carcasa o del plástico donde están, a menos que se les fuerce a ello o se rompa dicho plástico. En esta pieza metálica más que nada está hueca interiormente. Ahí es donde se conectan los cables. De cada lado se conecta un cable. El procedimiento para unirlos es que el cable se le quite el exterior, el aislante de plástico. El cobre se trenzará para que quede como un solo hilo. Para mayor funcionalidad, por así decirlo, se le pone estaño a dicho extremo con la ayuda de un soldador o con un cautín. Esto más que nada para que quede más firme y al momento de aplicarle la presión con el tornillo pues no se pueda romper. Una de las mayores desventajas de las borneras es que si se usa un cable muy pequeño, de un calibre que sea muy delgado, corremos el riesgo de que con el movimiento se pueda romper. Entonces, aunque se haya fijado bien, se pueda romper antes del tornillo. Es por eso que en estas borneras se utilizan cables de un calibre aceptable. Como ya están viendo en el video que les presentaré a continuación, de un lado se coloca un cable. Es importante que el cable solo se ocupe la mitad de la bornera, para que del otro lado ocupe el otro cable la otra mitad. Entonces, más que nada es un tipo de adaptador para poder conectar cables. Se gira el tornillo de la bornera para aflojarlo, se queda limpio el espacio, se introduce el cable y ya posteriormente se hace lo mismo con el siguiente. Finalmente se gira del otro lado y se aplica la presión necesaria para poder ver si el cable quedó fijo. Lo único que se va a hacer es jalarlo con una fuerza aceptable y así podemos ver si quedó firme o si necesita poder aplicarle más fuerza. Y eso es básicamente lo que es una bornera o una clema. Bien, y por último, riel DIN. Los rieles DIN, o también llamados carriles DIN, son barras de acero laminado con un perfil normalizado que facilitan el montaje de componentes de control eléctrico. Esos perfiles pueden ser de aluminio, pero los más usados son los rieles de acero. Estos pueden tener dos protecciones anticorrosivas de acabado, bicromado o galvanizado. Los rieles DIN, DIN Rail, sus siglas DIN del Instituto Alemán de Normalización, facilitan el montaje de componentes y su reacomodo, ya que por el riel se pueden desplazar los componentes de control. El carril que les aparece a continuación es un carril DIN con bornes ensamblados.
Eso básicamente lo que nos trata de dar la función básica es que podamos poner componentes, pero la ventaja que nos da es poder desplazarlos, siendo así una atractiva opción para poder hacer nuestros circuitos. Y bien, por mi parte han sido los componentes que yo les iba a explicar. A continuación mi compañero Gerardo continuará con las explicaciones de los que faltan. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Reyes Espinal, soy de la carrera de Mecatrónica de parte del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, presentándoles en esta ocasión algunos dispositivos tanto de control como para circuitos de potencia. Los elementos que yo les voy a presentar son los siguientes: el contactor, los contactos auxiliares, el disyuntor o interruptor termomagnético, el guardamotor y el relevador térmico. El contactor. El contactor es un dispositivo electromecánico el cual cumple la función de establecer o interrumpir el paso de la corriente, ya sea en un circuito de potencia o de mando, apenas se dé la tensión de la bobina. Cabe destacar que su principal aplicación es la de efectuar maniobras de cierre o apertura de circuitos electrónicos en lo que son las instalaciones de motores. Los componentes de un contactor son la carcasa, la bobina, el núcleo y la armadura, como se especifica en la siguiente imagen. La carcasa se define como el soporte sobre la que se conectan todos los conductores al contactor. La bobina es la que transforma la energía eléctrica en energía magnética. El núcleo es el metal ferromagnético que va fijo en la carcasa. La armadura es el elemento móvil que cierra el circuito magnético a través de la bobina. Este es un contactor y ese es su símbolo. Y existen principalmente dos tipos de contactor: lo que es el contactor monofásico y el contactor trifásico principalmente. En este caso, el contactor monofásico sabemos que se conecta a una fase y a un neutro, y lo que hace es que impide o da apertura a lo que es la corriente. El siguiente elemento son contactos auxiliares, también conocido como relevadores, que también son elementos similares a un contactor, pero contactos solamente auxiliares que se emplean para completar las protecciones y los circuitos automáticos de mando y control de motores eléctricos, es decir, trabajan o soportan pequeñas cantidades de corriente. Se componen de un circuito magnético con su bobina y núcleo correspondiente y de varios contactos, unos abiertos y unos cerrados, que cambian de posición al excitarse su bobina. En este caso encontramos los siguientes ejemplos. Ese es el símbolo del relevador. Encontramos también lo que son contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados. El siguiente elemento es el disyuntor interruptor termomagnético, que es un dispositivo que que combina dos efectos, el del electromagnetismo y el del calor, para interrumpir
corriente eléctrica de un circuito cuando se detectan valores mayores a ciertos límites. Las partes de un interruptor termomagnético es la bobina metálica, el biometal. Esta se encarga de disparar el arco eléctrico que se genera. El contacto móvil abre el circuito en caso de detección de sobrecarga o cortocircuitos. El bimetal garantiza de forma térmica el disparo del interruptor en caso de que haya sobrecargas. Y la bobina metálica es la que garantiza en forma magnética el disparo del interruptor en caso de cortocircuitos. Como se puede ver en su diagrama, estos son elementos de protección para los circuitos. Y los cuales dependen de la curva que tienen al arranque de un motor. Y estos se clasifican de la siguiente manera: de la curva B, C, D, o entra en la clasificación industrial, que es la curva MA o la curva Z. El guardamotor. El guardamotor es un interruptor magnetotérmico especialmente diseñado para la protección de motores eléctricos. Este diseño especial proporciona al dispositivo una curva de disparo que lo hace más robusto frente a las sobreintensidades transitorias típicas de los arranques de los motores. Este es el diagrama, el ejemplo de lo que es un guardamotor. Este dispositivo va a tener la peculiaridad de que es la combinación de un relevador térmico y un contactor adaptados a la potencia del motor que se va a utilizar. También el relé térmico tiene un relé térmico, la cual es un protector de sobrecarga y es regulable a ciertos límites, lo que le permite sobreguardar al motor de las elevadas cargas de arranque. Y finalmente, en relé térmico, que son aparatos más utilizados para proteger los motores contra las sobrecargas débiles o prolongadas. Se pueden utilizar en corriente alterna o directa. Este dispositivo de protección garantiza optimizar la durabilidad de los motores, impidiendo que funcionen en condiciones de calentamiento anormales, la continuidad de explotación de las máquinas o de las instalaciones, evitando paradas imprevistas, y volver a arrancar después de un disparo con la mayor rapidez y las mejores condiciones de seguridad posibles para los equipos y para las personas. Y este es el físico de lo que es el relé térmico. Y así termino con la explicación de estos componentes de arranque. Y finalmente, en relé térmico, que son aparatos más utilizados para proteger los motores contra las sobrecargas débiles o prolongadas. Se pueden utilizar en corriente alterna o directa. Este dispositivo de protección garantiza optimizar la durabilidad de los motores, impidiendo que funcionen en condiciones de calentamiento anormales, la continuidad de explotación de las máquinas o de las instalaciones, evitando paradas imprevistas,
y volver a arrancar después de un disparo con la mayor rapidez y las mejores condiciones de seguridad posibles para los equipos y para las personas. Y este es el físico de lo que es el relé térmico. Y así termino con la explicación de estos componentes.